Muchas congregaciones lo que encontramos hoy día es una gran cantidad de personas que asisten a las iglesias, pero van porque les han hecho una falsa promesa y les han predicado un falso evangelio. ¿Cuál es el evangelio que hoy día constantemente se predica? Ven para que tu hijo cambie, ven para que tu marido sea cambiado, ven y vas a ver cómo Dios te prospera y sales de las deudas. Ven para que mires al grupo de alabanza que es espectacular. Pero ¿realmente ese es el mensaje del evangelio? ¿Realmente ese mensaje transforma vidas? Una mujer en Medellín un día dictando un seminario, al final se me acercó y me dijo: pastor, gracias por la palabra. Quiero decirle que yo creo que hoy sí genuinamente me convertí al Señor después de 19 años. 19 años. Y yo le pregunté que por qué. Y me dijo: mire, hace 19 años yo conocí del Señor. Me dijeron: ven a la iglesia y vas a ver cómo Dios cambia a tu esposo. Y llevo 19 años esperando que Dios cambie a mi esposo y él está igual o peor a veces. Pero hoy entendí que esa no era la razón por la cual yo debería buscar al Señor. Hoy entendí que esa era una posición muy egoísta, muy egocéntrica, muy metida en mi yo. Yo no estaba poniendo los ojos en el Señor, sino en mi necesidad, y más bien estaba tratando de que Dios me resolviera un problema, que Él se acomode a mi agenda, a mis intereses, a mis necesidades, pero yo no me estaba acomodando a los propósitos de Dios, a los planes de Dios. Por eso me he desmotivado muchísimas veces, porque veo que Dios no me responde. Cuando las personas a veces dicen Dios no me responde, realmente lo que están diciendo es: Dios no se quiere acomodar a mis planes, Dios no se quiere acomodar a mi agenda. ¿Qué pasa? Está pasando el tiempo y yo no veo resultados. Así que con todo esto, lo que estoy tratando de decirles es que el mundo se está colando en las congregaciones. Y se está colando para decirnos: enfócate en los resultados, no en la raíz. Enfócate en los frutos, porque si hay frutos, dice el mundo, hay bendición. El mundo dice: si hay fruto, si hay resultados, entonces Dios está contigo. Y nosotros no lo hemos creído. Nos hemos creído que eso es verdad y hemos aceptado el evangelio que el mundo ha colado en las congregaciones. Y resulta que no es así, aunque Dios sí es un Dios que trae resultados. Pero los resultados son al final, después de un proceso. No lo primero, no lo esencial, no lo prioritario y no la razón de ser del evangelio. Por eso yo creo que ese título que le colocaron los traductores o los editores de esta Biblia está mal. El pasaje no debería enfocarse en la pesca milagrosa, porque ese no fue el milagro realmente. Si ese no fue el milagro, entonces ¿cuál fue el milagro? ¿Cuál? Por ahí creí oírlo. ¿La conversión de quién? ¿De quién? No estoy escuchando. La conversión de Simón, no de Pedro. Pedro fue el resultado. ¿Se dan cuenta cómo estamos acondicionados a ver los resultados y no los procesos? ¿No les parece tremendo eso? Es que el mundo está tan acelerado que nos ha dicho resultados. Si no hay resultados, no hay bendición. Falso. El proceso es la bendición. En el proceso conoces al Señor. En el proceso tu vida es formada. Entonces estamos hablando de la conversión ¿de quién? ¿De quién? De Simón. Qué tremendo. Pero ahora déjeme ayudarle a entender un poco más. ¿Qué quiere decir la palabra disruptivo? Creo que ya nos lo estábamos preguntando hace rato, ¿cierto? Pero ajá, y entonces, ¿y qué quiere decir eso?
yo no quisiera decir una frase, pero sí quisiera decir palabras que le ayuden a usted a armar su propia definición de disruptivo. Así que le voy a decir palabras que aparecen en el pasaje, pero que forman parte de la definición. Una, cambio. ¿Aparece eso ahí en el pasaje? Vaya pensando en el pasaje y vaya pensando en su vida. Y le voy a decir algunas frases para ayudarle a construir definiciones aproximadas de disruptivo, que produce una interrupción súbita o definitiva. Es súbita porque aparece de un momento a otro, como el Espíritu Santo, cuando el Señor le dijo a Nicodemo: el Espíritu viene de donde quieres y oye su sonido. ¿Recuerdan? Pero ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el Espíritu Santo. Así son las acciones de Dios. Disruptivo, que produce una interrupción súbita, momentánea, pero poderosa. Disruptivo, que produce, oiga bien esto, con brusquedad, a veces con confrontación, a veces con choque, un rompimiento, un cambio. No hay bendición sin rompimiento. No hay milagros sin rompimiento. ¿Cuál fue el rompimiento en este pasaje? ¿Cuál fue el rompimiento? El rompimiento es cuando Pedro, más bien Simón, todavía no era Pedro, era Simón, va donde el Señor y le dice: Señor, me rindo. Toda la noche hemos estado trabajando y no hemos conseguido nada. Y aquí viene el secreto del rompimiento. Dice: mas en tu palabra echaré la red. Voy a creer en esa palabra que yo no conocía. Me la traes nueva. Yo no tenía ni idea que ese era el método. Yo estoy acostumbrado a pescar por experiencia entre las 2, 3, 4 de la mañana en un lugar específico, con una estrategia y una metodología específica. Esa es mi tradición, esa es mi enseñanza. Pero ahora tú vienes con un concepto disruptivo a decirme que vaya a estas horas. Es absurdo. Ya los peces no están. Mi lógica me dice que no. Pero si tú me das esa palabra, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a hacer un rompimiento en mi mente, en mi tradición, en mis costumbres, en mi forma de pensar, en lo que he vivido hasta ahora, y te voy a obedecer. Voy a creerte a ti. Voy a probar lo nuevo. Era un choque. Era un gran cambio. ¿O no es así? Le dice: mas en tu palabra. ¿En qué creyó él? En la palabra. Ahí dice el pasaje de qué predicó el Señor. Piensen. No se sabe el tema. ¿Saben qué sabemos? Que era la palabra. ¿Sabe qué significa eso? No importa la palabra. Toda palabra produce rompimiento. No importa la palabra. Mientras la palabra venga del corazón de Dios, produce rompimiento, produce bendición, genera, propicia cambios, renueva la mente, destruye tradicionalismos, destruye esquemas, confronta, redarguye, porque él se arrepintió después, produce algo. ¿Se dan cuenta que los resultados son el final de un proceso? ¿Qué más es disruptivo? Que ocasiona un cambio determinante. No un cambio, no solamente eso, sino un cambio determinante y para siempre. Honestamente, ¿cuántos creen de ustedes que necesitan un cambio en sus vidas? Que necesitan un rompimiento, que necesitan un hasta aquí, que necesitan un ya no quiero más esto, que quieren decirle: Señor, he trabajado toda la noche, me he esforzado, llevo 20 años, llevo 30 años, 15 años, este es mi círculo vicioso, me levanto a tal hora, hago el desayuno, luego entonces me voy a trabajar o atiendo durante todo el día la casa y regreso a la casa o estoy en la casa y se repite el ciclo. ¿Y cuánto tiempo lleva repitiendo el ciclo? ¿Tiene sentido una vida así?
tiene propósito, una vida así, hoy es un día de rompimiento. Dios le trajo aquí porque es un día de rompimiento para su vida. Ahora déjeme decirle algo. En el pasaje hay cualquier cantidad de enseñanzas del carácter de Jesús como un líder disruptor que se los quiero compartir. Quería sensibilizarle respecto del concepto y que usted estuviera de acuerdo conmigo en que necesito aprender a ser disruptivo en mi vida, en mi familia, en todo. ¿Cuántos quieren aprender a ser disruptivos? Entonces, empezando con algunas características o cualidades de la vida del Señor como líder disruptivo, yo se las voy a ir enumerando, las vamos viendo en el pasaje y usted se las va apropiando. Primera, un líder disruptivo decide salir de la zona de confort y se convierte en un visionario, en alguien con proyección. ¿Cuál era la zona de confort de Simón? ¿En qué consistía la zona? ¿Por qué él estaba cómodo? Porque él ya sabía cómo hacer las cosas. Lo hemos hecho siempre de la misma manera y nos ha dado resultado. Estoy conforme con eso. Pero viene el Señor con un mensaje, una actitud, un propósito disruptivo y le dice: hasta hoy va a ser así. Voy a cambiar tu vida. Solo que él no lo sabía. Él no tenía ni idea lo que implicaba buscar al Señor. No tenía idea. Pero le voy a decir algo. La zona de confort comienza estando en la presencia del Señor. Y este hombre no estaba acostumbrado a estar en la presencia del Señor. La zona de confort comienza por entender que cualquier momento, cualquier lugar y cualquier circunstancia es bueno para estar con Él, porque era muy temprano. Dice, y las multitudes se agolpaban sobre Él por una razón. Dice, porque querían oír la palabra de Dios. La herramienta más poderosa de cambio y rompimiento es la palabra. No son las promesas, ni siquiera son las oraciones, ni los cánticos de alabanza bien ejecutados. Es la palabra, pero una palabra dicha con poder, con autoridad, con unción, con santidad, con propósito, que venga del corazón de Dios. ¿Saben qué hacía que la gente madrugara? La autoridad de Jesús. Y la gente veía en Él esa actitud y no sabían describirlo. Hoy yo lo llamo liderazgo disruptivo. ¿Saben cómo lo llamaban ellos? Ese sí habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente sí compara. La gente sí sabe cuando algo viene de Dios. La gente sabe discernir, porque una palabra que viene de la presencia de Dios activa lo sobrenatural en las personas y pueden discernir y decir: esto sí es de Dios. Pero cuando una palabra no viene del corazón de Dios, simplemente se conecta con alguien que está en lo natural. De lo natural a lo natural se acepta. De conforme a conforme nos cobijamos. Vamos, dígame que alaba al Señor porque está entendiendo. Cuando algo viene de lo sobrenatural y de la presencia de Dios, si el que escucha no está en esa frecuencia, digámoslo así, ¿saben qué hace? La activa, hay una activación. Y la persona la de bien, qué elegancia, qué palabra. No, simplemente decían, tiene autoridad. ¿Saben cuál autoridad? La autoridad divina, la unción. Y eso llegaba a lo más profundo de sus vidas. Esa palabra cumplía el propósito de toda palabra, la que debe ser: transformar, redarguir, exhortar, motivar, consolar, edificar, enseñar, levantar, romper, bendecir, ungir, sanar, restituir. Eso produce una palabra del Señor. O si no, pregúntenle a Simón. Pero usted no puede esperar un rompimiento y una activación en su vida si decide en su corazón vivir como venía viviendo. Usted debe tomar una decisión. Y la primera decisión tiene que ver con cambiar su relación con Dios, sus tiempos con el Señor, su intimidad con Él. El Señor entonces mira dos barcas, ¿recuerdan?
le ruega a Simón. Siempre recuerde primero a Simón, después les digo por qué. Y le dice: préstame tu barca. Piense por un instante qué significaba o qué puede significar para un pescador su barca. ¿Qué es la barca para un pescador? ¿Saben qué es? Es su identidad, es su razón de ser, es su sentido de vivir, de misión, de destino, de existencia. Quítele la barca a un hombre de ese entonces ¿y qué queda de él? Nada. Es tan impresionante este concepto que cuando aún después de estar un tiempo con el Señor, Él se va porque muere, ¿recuerdan? Y la primera reacción que ellos tienen es volver a pescar. No creo que haya entendido. Es tan impresionante la identidad que el Señor les dio a ellos y les cambió esa identidad, que cuando ya no están con el Señor y se sienten abandonados, se sienten solos, su reacción es volver atrás, porque es lo que les hacía sentir seguros. Y allá fue otra vez el Señor y los rescató, ¿recuerdan? ¡Hey! ¿Tienen ahí un Cojinova? Y empezaron a ver desde la... Oye, esa voz me parece conocida. Era la voz de su Señor. Y uno de ellos, dice la palabra, Pedro, ya era Pedro, ya no era Simón, sale corriendo, porque así hay que hacer cuando Dios hace un llamado. Sale corriendo donde su Señor. Él sale corriendo. Wow, ¿cómo pudiera yo decirles a ustedes que no se puede salir de la zona de confort caminando lentamente? Tiene que ser corriendo, tiene que ser con afán, tiene que ser con ganas, tiene que ser con hambre, con pasión. No se puede salir de la zona de confort despacito. Déjeme tiempito, voy a pensarlo, pastor. Claro que sí, voy a orar por eso. Estoy pidiéndole al Señor que ponga el querer como el hacer. No hay disrupción en la lentitud, no hay disrupción en la postergación, no la hay. Hay disrupción cuando se dice: listo, es ahora. Listo, Señor, y transformar es Él, porque yo no he podido. Porque si por mí fuera y sigo como hoy, aún asistiendo a la iglesia, ya sé lo que me espera dentro de una semana, 15 días, un mes. He estado trabajando toda la noche, hemos estado pescando como lo hemos venido haciendo durante los últimos 30, 40 años y no hemos pescado nada. Lo triste es que en el mundo sin el Señor usted no produce más, sino cada día va hacia abajo. La curva, la línea de producción va hacia abajo. Y eso le pasó a Simón. Y ahí llega el Señor justo en el momento. ¿Saben qué hace el Señor como líder disruptivo? Llega en el momento preciso. Él no se demora, aunque nos parezca que sí. ¿Le ha parecido que el Señor se ha demorado? ¿Y qué pasa, Señor? La angustia nos dice: ¿qué pasa? Que no veo resultados. Otra vez los resultados presionándome, otra vez los resultados diciéndome: ¿dónde está su Dios? Y tanto que oras. Y la gente que nos conoce nos presiona, el diablo nos presiona, la angustia, el estrés, la ansiedad nos presiona, las circunstancias nos dicen: ¿se da cuenta? Y tanto que oras, y tanto que oras, hasta que finalmente mi propio yo dice: ya no voy a orar más, ya le he orado mucho al Señor y no hay resultados. Pues hoy, en el nombre de Jesús, los invito a renunciar a los resultados. Deje que los resultados se los traiga el Señor en su tiempo, en su momento, porque el Señor es oportuno. Él es perfecto. El tiempo, la forma del Señor es oportuna. Oportuna. No se angustie, no se desespere que la mano del Señor no se ha cortado. Y le voy a dar dos razones por las cuales el Señor a veces, entre comillas, se demora. Una, para la gloria de Dios. Y dos, para que creamos. Eso me lo enseñó dos señoras, hermanas, Marta y María, amiguísimas del Señor, compinches. Es más, de hecho, el hermano era uno de los amigotes del Señor. El Señor lo quería mucho. Parece ser que había una relación muy estrecha entre el Señor y esa familia. Y las hermanas, usando ese nexo, tráfico de influencias sanas, ¿cierto?
Esas son el tráfico de influencias, pero sanos. Ir a buscar al Señor. Le mandas decir: mi hermano, al que tú amas, miren cómo es el detallito, ¿no? Al que tú amas está enfermo. Está enfermo. Y el Señor escucha y no se hace el loco, sino sigue urdiendo el plan de bendición. Porque Él nunca deja de pensar en el plan que tiene para ti. Él nunca deja de pensar en el propósito que ya tiene diseñado para ti. Él es oportuno y sabio en el sentido de que siempre te arma un plan para bendecirte, para formarte, para ayudarte a crecer. Él aprovecha cualquier oportunidad. Él ve las circunstancias y ve que siempre hay un propósito y dice: esperemos. Y los apóstoles comienzan a hablar entre sí, ¿no? Como cuando el pastor habla y uno por allá detrás está hablando: ¿qué tal el pastor con las que salió, no? Y eso que lo amaba, no pilas con nosotros, que si a ese lo amaba y no fue, ¿cómo serán los que no aman? No, así no es el Señor. El Señor no humaniza las relaciones. El Señor no humaniza ni sensibiliza las emociones. Él es un Dios de principios. Él es un Dios de formación. Así que entonces se demora 2 días más. Y los apóstoles, todavía equivocados, se atreven a preguntar. Yo creo: pero dígale usted. No, ¿y por qué yo vaya a usted? Hasta que alguno le dice: Señor, y no vamos a ir entonces, nos vamos a quedar acá. Dice: y vamos a ir a Judea. Nos vamos para allá. Y si miran los detalles, hasta le recriminan al Señor: Señor, trataban de matarte y ahora tú de masoquista vas a volver allá. Sí, porque es que yo voy allá con un propósito. Y cuando uno tiene un propósito, eso está por encima de mi seguridad, está por encima de todo. Eso activa la protección de Dios, activa los milagros de Dios. Así que tranquilos, pero ustedes no entienden de eso, pero lo van a entender. Y se devuelve. ¿Recuerdan el pasaje? Pero ahí viene la enseñanza. Y les dice: no vamos todavía para la gloria de Dios, para que el Señor se glorifique. Y segundo, para que ustedes crean. ¿Sabe lo que sucede con una persona que aprende a ver la gloria de Dios? Se vuelve paciente. Se vuelve paciente. Escúchelo. No se fresquea, se relaja. Descansa en el Señor. Pero señores, que hay plazo hasta las 5 y son las 3 y no veo nada. Y el Señor le dice: y pasarán más de 1000 horas, quizás más. Y llegaron las 9 de la noche y el Señor, entre comillas, no se glorificó. Es que ¿cómo se va a glorificar dentro del horario? ¿Dónde veremos la gloria de Dios si no es cuando se rompen los paradigmas? Para mostrarnos que Él es el Señor de los tiempos, Él es el Señor de las circunstancias, que Él está por encima de eso, que Él es la autoridad de autoridades, que Él es quien manda y tiene el control. ¿Cómo hablaremos de un milagro si lo hacemos dentro de los términos normales? Un milagro es justamente eso: una acción sobrenatural en un ambiente natural que produce un rompimiento. Por eso el Señor le gusta llegar a las 7 cuando era el plazo hasta las 5:30. Y a las 7 dice: listo, hagámosle. Y los no cristianos, sin saberlo, se someten a todo el plan del Señor. Ellos actúan y creen que inclusive a veces lo están ofendiendo a uno y están siendo instrumentos del Señor. Vamos, diga un amén aunque sea. Otro amén. Eso, ahora sí. Otra característica de los líderes disruptivos es que saben conocer e identificar las verdaderas necesidades. ¿Cuántos tienen una necesidad financiera hoy, en este momento? Aparte de mí. Los demás están platudos, pilas, pastor. Los demás están platudos, no levantaron la mano. ¿Realmente esa es la necesidad? ¿Se le resolvería a usted si alguien viniera y le dijera: ¿sabe qué? Dios me puso en el corazón darle 5 millones, tome los 5 millones. Usted diría: listo, se me resolvió el problema. Les voy a decir algo: yo creo que no. Yo he hecho eso y decidí un día no volver a hacerlo con mis discípulos. En plena pandemia, ¿cuál era la mayor necesidad de mucha gente? Su sustento, ¿cierto?
Por la gracia del Señor logré mover algunas relaciones y conseguí muchos mercados. Y obviamente lo primero que pensaba era en mis discípulos. Y me dieron un permiso especial para salir cuando nadie podía salir, y le doy gracias a Dios por eso. Y me hice como unos 7 tours con el carro lleno de mercados, pensando que los iba a bendecir. Y hoy me doy cuenta que esa no era su mayor necesidad. Su mayor necesidad era creer, esperar en el Señor. Un día hablé con otros discípulos y les dije: mire, hay una señora que tiene 3 hijos, no tiene que comer, no tiene trabajo, llevan 3 días sin alimentarse. Yo quisiera bendecirlos. ¿Ustedes podrían ayudarme con una ofrenda? Y yo llevaba el carro lleno de mercados y la cité y le dije: necesito que salgas a 2 cuadras de tu casa para yo no desviarme de la ruta. Así que me hizo esperar primero media hora ahí. Y yo la llamaba: pero ¿qué hubo? Es que yo necesito ir a otros lugares, todavía me quedan como 8 lugares para ir. No, ya voy, pastor, ya voy. Porque estaba durmiendo y eran las 10 de la mañana. Ni siquiera uno se prepara para que Dios lo bendiga. Hay una cantidad de síntomas que demuestran que esa no era la verdadera necesidad, aunque aparentemente sí, porque bostezaban. Y así que cuando aparece, entonces yo le iba a dar un mercado y Dios me tocó el corazón y dije: voy a darle 2. Y eran mercados de esos que se hacen en granero, que rinden más. Cada uno eran como de 80 o 100 mil pesos. Calculen, eran buenos mercados, o al menos aceptables. Y si no, pues eran mercados que no tenía. Y yo le iba a dar un mercado, le dije: no, ¿sabes qué? Toma 2. Pero yo le había dicho que llevara a sus 2 hijos para que le ayudaran a cargar eso. No los llevó porque estaban durmiendo. Yo escuché eso y simplemente lo guardé en el corazón. Yo le dije: ahora llévalos como puedas, porque yo hago lo que me corresponde. Tú debes hacer lo que te corresponde. Hasta ahí vamos. Cuando ya me monté en el carro, entonces yo sentí en mi corazón darle algo de finanzas. Entonces me devolví, miré lo que tenía, saqué todo y dejé 2,000 pesos. Y le entregué y ella recibió y me dijo: pero esto no alcanza para mucho, pastor. Eran como 80,000 pesos más 2 mercados. Entonces yo le dije: ven. Y ella me los entregó de nuevo pensando que se los iba a cambiar. Y los metí en la billetera y le dije: Dios te bendiga. Habla: pero pastor, no me lo vas a dar. No, es que a mí sí me sirven, a mí sí me alcanzan. A mí, pastor. Y entonces 2 mercados. Otra cosa es 2 mercados, gloria a Dios. 2 mercados, como solo eso. Y comencé en mi corazón a resentirme. Y me fui a la presencia de Dios y me dijo: no siempre lo que tú crees que es una necesidad es su necesidad. Eso es lo que ella dice que es su necesidad, y tú caíste en la trampa, pero su necesidad no es esa. Su necesidad es arrepentirse y creer en mí. Y cuando eso suceda, entonces yo le voy a proveer. Así le di como a no sé cuántas familias. Y hoy me pregunto: ¿dónde están que no volvieron a la iglesia? A los que más les di no están en la iglesia. Así que aprendí algo. Lo que uno a veces considera la mayor necesidad no es la mayor necesidad a los ojos del Señor. Y aunque yo vi un milagro de provisión, porque para mí era un milagro conseguir eso en plena pandemia, logramos conseguir 200 mercados. ¿Usted sabe lo que es conseguir eso en plena pandemia? Lo que yo considero una bendición no lo fue así para ellos, para mí sí. Porque no están hoy y deberían estar. Porque el Señor reclama que estén. ¿Dónde? No eran 10 los que yo sané, ¿dónde están los otros 9? Es decir, Dios sí bendice, Dios provee, Dios sana, Dios restaura, y Él espera que uno vuelva a agradecer, uno vuelva a estar con Él, porque entendió. Cuando eso no sucede, esa no era la verdadera necesidad. Así que un líder disruptivo aprende a discernir cuál es la necesidad. Así que lo primero que el Señor hizo fue decirle: entrégame tu barca, entrégame todo lo que significa tu vida. Aprende a negarte totalmente delante de mí. Aprende a renunciar. Aprende a depender de mí
¿Y saben qué hizo Simón? Y eso que era Simón, le entregó, le dijo: listo, Señor. Y no solo eso, se montó en la barca, escuchó la palabra. Si alguien escuchó la palabra, ¿quién fue? Simón. Esa era su mayor necesidad, estar escuchando una palabra que trajera transformación en su vida. Esa era su mayor necesidad. Lo demás vino como resultado de esa acción, de esa obediencia, de esa disposición. Pero vaya, dígale a ellos: oye, te espero el domingo a las 9. Te espero el domingo a las 9. Y a los 8 días otra vez: oye, te espero el domingo a las 9. Y van 3 meses y lo seguimos esperando. Sí, pastor, claro que sí. Allá estaremos para la gloria del Señor. Confío en el Señor. Amén, Señor. Sí, el Señor es mi prioridad. Amén, gloria a Dios. Y bendecido en victoria. ¿Cuál victoria si ni siquiera se congrega? ¿Cuál victoria si ni siquiera agradece? ¿Cuál victoria? Su vida sigue siendo un círculo vicioso. ¿Cuál victoria? Pero nos han enseñado a decir bendecido y en victoria, y estamos llevados en todo aspecto. Pero es que así nos han enseñado, esa es la tradición. Pues hoy vengo a decirle que hoy es un día de rompimiento. Ahora entiende por qué le decía al comienzo que debería ponerle atención a la definición, porque debe cambiar su vida permanentemente, todo el tiempo. Tercera característica de alguien que es disruptivo es que comienza a conocer su propia identidad, su propia valía en el Señor. Ahora sí viene lo de Simón. Si usted revisa el pasaje detenidamente, el Señor conoció a un hombre que se llamaba Simón. ¿Qué es Simón? Para un hebreo, no tanto para nosotros, a nosotros nos interesa es que el nombre de nuestro hijo conjugue con el apellido y que suene bonito, ¿cierto? Entonces, Julio Andrés Bonet, no suena como bien. Juan Carlos Bonet, ay, sí, ese sí suena lindo. Juan Carlos Bonet, Juanca le vamos a decir cuando crezca. Pero para un hebreo no. ¿Saben para un hebreo qué es? Su nombre es su identidad. Su nombre es un propósito. Su nombre refleja su destino. De manera que no le ponían cualquier nombre. ¿Por qué le pusieron a este Simón? ¿Saben qué significa Simón? Significa muchas cosas como inseguro, endeble, pajita. Pajita como de esas ramitas que hay en los potreros, que uno las pisa y se quedan ahí, que el viento llega y las inclina para un lado. Pero es símbolo de inseguridad, de ser volátil, de vivir por emociones, de hoy sí pero mañana no, de ser espumosos, suben, mejor dicho, como palmas y bajan como cocos, de grandes comienzos, pobres finales. Eso es Simón, un hombre impulsivo, un hombre que a todos seguramente le decía sí, pero finalmente no terminaba nada. Él era emocionalista. Ese era Simón, y de pronto por eso se emocionó. Le dijo: claro, Señor, listo, para las que sea, cuente conmigo, ahí está la barca. Pero no se imaginó que le estaba diciendo eso al Señor. Y con el Señor es diferente. Cuando tú le dices al Señor: listo, para las que sea, te metiste en la grande. Él te toma la palabra porque su palabra es poderosa. Así que encuentra un hombre en esas condiciones, comienza a ministrarlo, comienza a invitarlo a que esté en su presencia, comienza a enseñarle rasgos de comportamiento y de vida que poco a poco lo están llevando a otro nivel de bendición, de crecimiento, de madurez, de relación con Él. Algo pasó en esa barca, créanme, porque es que cuando uno oye la palabra tiene que pasar algo. Y él sale de eso trasnochado, con unas ojerotas impresionantes, aburrido antes de la predicación. Yo creo que después de la predicación él quedó así como: qué linda esa palabra, como inquieto. Si esa palabra no hubiera sido poderosa, díganme ustedes cómo es que el Señor le dice: boga mar adentro y echa tus redes para pescar. ¿Cómo va a creer en algo tan absurdo? Si él es experto pescador y sabe que a esa hora, posiblemente 7 de la mañana, entre 5 y 7 de la mañana sería eso. ¿Cómo voy a pescar a esa hora si los pescadores saben que es en el corazón de la noche?
y él simplemente ya lo había hecho, ya había cumplido, pero no había pescado nada. Esa palabra, ¿saben qué hizo? Le rompió los paradigmas. Esa palabra le generó fe, confianza en el Señor y en su palabra. Algo hizo esa palabra. Al final él termina diciendo: listo, le aclaro una cosa, mi condición es esta, pero aunque esa sea mi condición, mi costumbre, mi tradición, la forma de hacerlo, voy a confiar en tu palabra. Lo hizo. ¡Qué tremendo! Lo hizo. La palabra tiene poder transformadora. La palabra llega hasta la mente, hasta la convicción nuestra. Renueva, transforma, proyecta, exhorta, motiva. No hay mejor motivación que la palabra. Y el tipo lo hizo. Pero ¿saben que eso no es tampoco lo más poderoso? Posiblemente él estaba motivado, escuchó la palabra, el impacto de la palabra lo tocó, pero ¿y cómo hace para convencer a sus otros 15 amigos? ¿Saben por qué? Porque cuando Dios transforma el corazón y la mente de una persona por el poder de la palabra, fruto de estar en la presencia del Señor, le da autoridad, le da convicción y se vuelve un agente facilitador de procesos sobrenaturales. Wow, me salió hasta bonito. Pero no dijeron amén. Se vuelven facilitadores de procesos sobrenaturales, es decir, instrumentos de Dios. Entonces él va donde los amigos, ya empoderado, ya no igual que Simón, ya un Simón empoderado, y le dice: tengo una palabra de parte de Dios. ¿Cómo dice eso? Amigos, aunque ya sé que están lavando las redes y la están doblando, vamos a abogar otra vez mar adentro. Y los otros se quedan mirando como diciendo: este man se le corrió el moño, pero ¿por qué? Y mientras tanto las iban doblando, desdoblando, e iban caminando hacia el mar y seguían preguntándose: pero Simón, a esta hora, coja para allá, jale. Y lo iban haciendo porque es que ya él tenía autoridad. La palabra da autoridad, la palabra da unción, y cuando usted obedece con base en una palabra, Dios le respalda y usted influye. Se vuelve un líder. ¿Saben qué es liderazgo? Liderazgo es influencia. Repítalo. Liderazgo es influencia. Esa palabra lo convirtió sin que él se diera cuenta en un líder y comenzó a influir en otros. La bendición de él se convirtió en la bendición para muchos. Él sí era un bendecido para bendecir. Vamos, ahí es cuando hay que decir amén. Listo. La bendición de él se volvió la bendición de muchos. Y no solo de ellos, tuvieron que llamar a los de la otra barca. La bendición suya debe ser la bendición de su familia y la del resto de su familia. Pero hay un orden, ¿se da cuenta? El resultado es que uno quisiera que viniera el hijo, el primo, el tío. ¿Y el proceso? ¿Y dónde está el proceso para que tú llegues allá a imitarlos con autoridad? Es que es más, el Señor no tiene que ordenarle. ¿Sabe que eso se va a dar naturalmente? Usted va a ir y la gente lo va a ver y lo va a escuchar y va a decir: no, a mí no me gusta eso, a mí no me gustan los evangélicos. No, ¿a qué horas es que es? Porque así hicieron los amigos de Simón. Hermano, pero a estas horas yo estoy cansado, ¿no? Y mi mujer está esperando allá la mojarrita, y que ni mojarrita no hay nada, pero a ver, jale rápido. Y ahí zongos sorongos se fueron metiendo y vieron un milagro. Su fe activada en obediencia se convierte en bendición y testimonio para otros, y esos otros, viendo, son atraídos. Eso es autoridad. Eso es liderazgo disruptivo. Mire, liderazgo disruptivo no es coger a bibliazos a los vecinos, a los papás, a la mamá. No, eso no tiene sentido. ¿Se da cuenta que Dios nos está demandando en esta mañana resultados sobrenaturales, vidas sobrenaturales, cambios sustanciales? ¿O usted tiene otra opción? Terminar la reunión, darle gracias a Dios, felicitar a los pastores, decirles feliz aniversario y seguir en las mismas. Usted decide. Simón tuvo esa opción. Pudo haberle dicho: Señor, ¿sabe qué?
Yo le agradezco, la verdad, usted es muy lindo y todo, la verdad, pero yo estoy cansado, estoy trasnochado. Él le dijo, Pedro, como ya tienen que estar pensando como líderes disruptivos, ¿qué notan ahí? Que ya no es solo Simón, ahora tiene algo de Pedro, ¿cierto? Todavía le quedan algunas cosas de Simón, claro que sí, está en proceso, pero ya tiene cosas de Pedro. Y al final, ¿cómo termina siendo? Pedro, desapareció Simón. Y a ese Pedro, a ese sí, el Señor le dice, ¿me amas? Pero no importa, Pedro, pastorea mis ovejas, cuídalas. Sobre esta roca, ¿qué quiere decir Pedro? ¿Qué quiere decir Pedro? Dígalo, pastora. Roca. ¿Saben qué dijo el Señor? Sobre ti, roca, sobre esta roca, es decir, sobre ti, el ex Simón, el que ya no es Simón, que no piensa como Simón, que no vive como Simón, no actúa como Simón, sobre el nuevo que ahora se llama Pedro, que es estable, que es firme, que tiene convicciones, que está decidido, que tiene autoridad, que tiene unción. Sobre ti, Pedro, no, a ti sí te confío, mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. A Simón no, a Pedro sí. Si tú sigues siendo Simón, Dios no te va a entregar nada. Dios te hace milagros para que te conviertas en Pedro, no para que te quedes degustando los milagros. Dios no hace milagros para consolarnos, sino para que sirvan en el proceso de nuestra formación y terminemos siendo Pedros para bendecir a otros. Bueno, no sé hasta qué horas tengo. Estoy emocionado, pero todavía me quedan 15 características. No es cuento, venga y mire, pastor, y verá. Pero no, yo respeto los tiempos. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Sí? ¿2 horas? Bueno, listo. ¿Cuántos quieren que siga unos 10 minuticos más? Sinceramente. Si no, igual voy a seguir, pero es como para que ustedes quieran. Un líder disruptivo inspira a otros a que sean lo mismo. Y eso fue lo que hizo el Señor. Es que este pasaje, y no solo créanme, he investigado en muchísimos pasajes y siempre era como la misma metodología del Señor. Encontraba una persona por la cual no daban ni 5 y la convertía en un grande, en un fiel representante del Señor. Un líder disruptivo hace la diferencia. Rompen paradigmas, pasan de lo natural a lo sobrenatural constantemente. De lo natural ¿a qué? Ahora, ¿y eso qué quiere decir en la práctica? Eso es un ejercicio que yo le pido que usted le pida al Señor en sus oraciones. Señor, ayúdame a pensar, a vivir sobrenaturalmente. Ayúdame a actuar sobrenaturalmente. Porque es que ese es el estado ideal de un cristiano en comunión con Dios. El estado natural es el estado de cualquiera en el mundo sin Cristo. El estado sobrenatural es el estado sobrenatural, es el estado ideal de un cristiano. Entonces, un cristiano con esa mentalidad, esa actitud, en cualquier momento ve una oportunidad para glorificar al Señor. Por ejemplo, cuando yo empecé a entender este concepto, me di cuenta que en la vida del Señor Jesús todos los días y a toda hora pasaba algo. Él iba caminando y de pronto, ¡pum!, un paralítico. Con él ya había una historia. Y dejaba ese paralítico y mientras tanto volteaba a mirar y entonces ahí ya encontraba otra situación. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Es decir, cuando tú te vuelves un líder disruptivo, te metes en un ambiente sobrenatural donde a toda hora tiene que haber una manifestación de parte de Dios, como sea. Entonces, en todo instante es una oportunidad. ¿Cuándo? Bueno, estás sentado ahí en la EPS, como sabes que hay que esperar por lo menos 1 hora para que te atiendan, ¿cierto? Ese que está a su lado es una oportunidad. Ese es un Simón.
Y el Espíritu Santo te va a guiar, porque Él lo hace sobrenaturalmente, a identificar su verdadera necesidad. Y ahí se puede propiciar un milagro. Tengo 2 discípulos. Uno de ellos, una de ellas es una cajera de Sao. Ya iban a cerrar casi 9 de la noche y había una fila larguísima donde yo estaba, y todas esas, ¿cómo se llama? Carritos llenos. Imagínense, ya iban a ser las 9 de la noche y esa mujer estaba ahí desde la 1 de la tarde. Y cuando yo llego, el Espíritu Santo me dice: dale una palabra de consuelo a esta mujer. Está enferma, le duele la cabeza, no quiere llegar a su casa porque en su casa tiene problemas con el esposo, tiene problemas, o sea, me mostró toda la película, me dio palabra de ciencia. Y yo quedé sorprendido, pero había una filotota. ¿Cómo me voy a poner yo a predicar ahí? Me chiflan, y eran casi las 9, ya van a cerrar. Estaba la musiquita esa que le ponen a uno de: ya váyase de aquí que ya estamos cansados, no compre más, ¿sí? Y es toda suavecita ahí, pero lo están echando a uno ahí con su avena y su pitillo. Y dije: no, pero este es un momento para obedecer al Espíritu Santo, para echar la red. Hay que romper los paradigmas, hay que pensar sobrenaturalmente. Yo le dije: tienes dolor de cabeza, ¿cierto? Estás cansada, estás aburrida, no quiere. Le dije todo. Y esa mujer levantó la cara como diciendo: toda la noche he estado trabajando y no he pescado nada, y ahorita voy a la casa y ni ganas tengo de llegar. Le dije: yo tengo una palabra para ti de sanidad. ¿Tú crees que si yo oro por ti, Dios te puede sanar en este instante, ahora mismo? Se quedó mirándome y le dije: pues yo sí creo. Solo escucha la palabra y si te dispones a orar, te sanas ahora mismo. Pero es que hay mucha gente. Le dije: no importa, espera. Disculpen los de la fila. Está desde la 1, lleva 8 horas aquí, tiene dolor de cabeza, tiene angustia. Voy a orar por ella. ¿Les molesta que ore por ella? Hagamos un acto de misericordia por ella. Hagamos un alto en la vida. ¿Cuántos quieren orar conmigo por la salud de ella? No, claro, la mayoría. Y oré por ella y el Señor en el instante la sanó. En el instante. Y luego le dije: Dios te va a cambiar tu vida, pero tienes que tener actos de fe, avanzar. Bueno, ahí está. Son oportunidades. Pero ¿cuántas oportunidades usted y yo tenemos en el día para ver la gloria de Dios? Bueno, gloria a Dios por la vida de ella, dice usted. No, es que la bendición comienza por mí, ¿saben? Yo también me gané la bendición. Algo hace el Señor en la vida de uno por ser portador. Vuélvase portador de bendiciones.